Bueno, continuamos nuestro estudio de la teología contemporánea y el primer tema, después de los asuntos introductorios, es un panorama de la teología del siglo XIX y lo que contribuyó a crear esa teología, que es la base para lo que sería la teología contemporánea en el siglo XX. Hay una serie en las notas y también en las presentaciones hay unos esquemas que presentan más o menos cómo está el panorama. Por ejemplo, la teología protestante, cómo está, qué categorías hay, qué personajes hay. Puede dividir uno en tres grandes categorías y tres personajes. Si uno habla, por ejemplo, del ateísmo, que es un movimiento que surge justamente en este periodo. El ateísmo como algo formal, como un movimiento académico formal, es producto de la modernidad del siglo XIX. Nietzsche es el más representativo, ese famoso teólogo alemán, buen filósofo alemán. El otro filósofo es Hegel, que pone de moda la dialéctica que venía desde tiempos antiguos. Y el otro filósofo es Kant, que interpreta la fe cristiana solamente desde la perspectiva moral y ética. Esos sirvieron de base para lo que sería la teología liberal. Ya propiamente teólogos, hablamos del famoso Schleiermacher y su presentación del sentimiento, la fe cristiana como un sentimiento de Dios, pero no al estilo del pentecostalismo de hoy, por ejemplo, o de los movimientos pietistas, no, el sentimiento en un sentido más académico, más de ese tipo. El otro representante es Adolfo von Harnack, que realmente es un historiador, y él realmente su postura es que la fe cristiana se fue degenerando, la teología se fue degenerando desde los orígenes hasta su época por causa de la helenización de la fe cristiana. Y el otro es Albert Ritschl, que es más bien de cristología, pero él identifica todo con el reino. Y de ahí viene el énfasis que se le hace al reino en la teología contemporánea. Ritschl es el responsable de eso. Y tenemos también a otros personajes que ya serían más teología siglo XX, en temas hermenéuticos, Rudolf Bultmann, Gadamer, Ricoeur, teología que hace énfasis en la historia, está Oscar Cullmann, Jürgen Moltmann y Walter Pannenberg. En la dialéctica, pues Karl Barth, así se le conoce a él, teología de la crisis. En temas de cultura es Paul Tillich, y en asuntos de lo que se llamaría teología secular, Dietrich Bonhoeffer y Goldgarten. En la teología católica sucede algo similar. Desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Y lo que estamos haciendo es haciendo un panorama de las dos principales ramas de la teología occidental, la teología protestante y la teología católica. En la teología católica se desarrolla lo que se llamó modernismo. Lo que en la teología protestante se llamó teología liberal, en la teología católica se llamaba modernismo. Y ahí hay dos personajes, Loisy y Wandel. Vamos a hablar un poquito de ellos más adelante, aquí es el panorama. Y también está el famoso Concilio Vaticano I, allá en el siglo XIX, en las postrimerías del siglo XIX, bueno, 1865 por ahí.
Ya en el siglo XX avanza la teología católica. La teología católica no avanza mucho en esta época. En el siglo XX tenemos personajes como Karl Rahner y otros, y los vamos a ver con algún detalle. Y la famosa nueva teología, Nouvelle Théologie, que se desarrolla en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y luego el Concilio Vaticano II, que es la cosa más importante que pasa en la Iglesia Católica, no solo en temas teológicos, en temas eclesiológicos, litúrgicos y más. Ahí tenemos una rama más ecuménica, digamos, Hans Küng, una rama más política, Johann Metz, y una rama más existencial con Schillebeeckx, un teólogo belga. Y bueno, por ahí va nuestro panorama, y eso nos va a servir de guía para entender las ideas del siglo XIX y también lo que va a venir después en el siglo XX. Por ahí dejamos eso ahora.